¿Qué tal? Buenas noches, encantados de encontrarnos con ustedes en esta penúltima jornada del mes de octubre. Se nota que el otoño se nos ha venido encima ya con temperaturas bastante más fresquitas, con una semana que nos puede traer lluvia, algo ha dejado caer en esta jornada de lunes. Una semana que tiene muchas cosas en el panorama informativo sobre la mesa, y sí que para comentarlas, pues les vamos a dar la bienvenida a Pilar Susán. Pilar, buenas noches. Antonio Cruz, buenas noches. Hola, buenas noches. José Antonio Funes, buenas noches. Buenas noches. Antonio Jesús Castillo, buenas noches. Decíamos muchas cosas, vamos a empezar un poco por lo más general, porque bueno, pues ya ese elefante que decíamos que estaba en la habitación, pero que parecíamos no querer ver, pues ya se ha hecho explícito desde el pasado sábado, cuando el presidente en funciones del gobierno y candidato a la investidura hablaba explícitamente de la amnistía como uno de los elementos esenciales para conseguir ese pacto que le permita llegar al gobierno. Sabemos poco más, no conocemos, hay quien dice que la ley está ya redactada, pero no conocemos nada más. Pilar. Bueno, eso parece. El elefante se hizo carne y habitó entre nosotros. El elefante ya por fin está en la habitación con claridad, ¿no? Bueno, pues lo malo del elefante, bueno, aparte de que desde mi punto de vista jurídico ya sabemos que hay distintas perspectivas, que hay unos que piensan que sí, yo estoy dentro de los juristas que piensan que no le está permitido en la Constitución, pero aparte de eso, a mí lo que más me llamó la atención del discurso de Sánchez, que no fue lo que no me agradó, fue que dijera que lo hacía en el interés de los españoles, cuando sabemos que él justo antes del 24J está diciendo que esto no lo iba a admitir, incluso el 23J, perdón, incluso el 24J Salvador Illa también salió diciendo que no, es decir que tú quieras hacer que los españoles pensemos que esto es por nuestro bien cuando verdaderamente es por el tuyo propio, pues no me parece lo más positivo. Desgraciadamente, si Sánchez no hubiese necesitado estos votos, no estaría en esta situación ni en esta tesitura que le va a poner y que no sabemos ni siquiera, porque no hay mucha transparencia, no sabemos ni lo que va a firmar. Se dice que se está preparando que no sea inconstitucional. Bueno, es que ya es inconstitucional de partida, porque los trabajos en su día de las Cortes Generales, cuando se redactó la Constitución, dejaron fuera expresamente la amnistía. Es decir, que es que no hay nada más que reconducirse a los meses previos al 6 de diciembre de 1978 para ver por qué se descartó la amnistía. Necesita a estos socios de gobierno tan rompedores, y por eso ha optado pues por esta situación. No sé, porque yo creo que incluso se ha llegado a decir que Puigdemont le va a hacer firmar un documento expreso. Todas esas cosas yo creo que al final quedarán en agua de borraja, saldrá la ley de amnistía y luego vendrá pues la segunda parte, que es el otro elefante, que es más gordo todavía, que es el del referéndum de independencia. Antonio. Bueno, yo respetando, como siempre, respeto la opinión de la compañera Pilar. Yo estoy en el otro sitio. Nos respetamos mutuamente, que es lo importante. Yo estoy de acuerdo en que ha habido una serie de 4 semanas, ¿no?, donde la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en un tira para acá y tira para allá, ¿no?, sobre todo por parte de la derecha y de la ultraderecha. No digo a otros sectores, ¿no?, otros sectores del país que pueden estar en contra. Pero sí, incluso las grandes manifestaciones que se han llevado a cabo, ayer mismo hubo 2 manifestaciones, una de la ultraderecha en Madrid y otra de la derecha en Andalucía, en donde la gente insultaba y se jaleaba y demás. Yo estoy con los 2 motivos que ha dicho Pedro Sánchez. Por un lado, que lógicamente es un elemento básico para que en España no se instaure un gobierno de la derecha y de la ultraderecha, sino un gobierno progresista. Por lo tanto, esa es una de las razones que hay. Y la otra, y aquí contradigo a la amiga Pilar, es por el bien del país. Yo creo que
que en Cataluña hubo lo que ocurrió, que fue, yo recuerdo que fue bajo un gobierno del Partido Popular, ¿no? Donde se hicieron los dos referéndums, uno más light y otro más serio. Fue bajo el gobierno del Partido Popular donde se declaró la independencia tan efímera que duró segundos, y por lo tanto hay que hacer un trabajo político. Yo esto lo veo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista jurídico, porque es verdad que si está fuera de la Constitución, pues el Partido Popular va a presentar un recurso de constitucionalidad, yo estoy seguro, y entonces el Tribunal Constitucional que dirá si es o no constitucional. Pero ya se ha empezado a delegitimar al Tribunal Constitucional. Efectivamente, que ahora viene la segunda parte. Habrá recalcitrantes, ¿no?, de esta cuestión, de que no quieren ver a Pedro Sánchez ni en pintura, y mucho menos de presidente del gobierno, reelegido con los votos de una parte de la sociedad española, aunque sea, y ellos se autodenominen nacionalistas e independentistas, pero con ese sector también. Por lo tanto, el normalizar la situación en Cataluña es un hecho político de una importancia extraordinaria, y que lógicamente se tiene que ver en el futuro. Antonio Jesús. Pues yo me cambio de bando un poco. Yo creo en que la amnistía es pasar una línea roja que la Constitución y la sociedad española se había puesto. La amnistía, ya hubo la amnistía que tuvo que haber cuando tuvo que haberla. La Constitución dijo: a partir de ahora ya no hay más amnistía. Bueno, no lo dice la Constitución, en ninguno de sus puntos. Vale, no se dice, no, por favor, somos serios, somos serios o no somos serios. Y no lo recoge, igual que sí cogía el indulto, y sí me parece que el indulto, igual que se ha tramitado para otras personas, se podría tramitar para ellos, pero que un Estado tenga que, diríamos, pedir perdón por haber aplicado sus normas que había en ese Estado de Derecho legítimo, tan legítimo uno como otro, a unas personas que han incumplido las normas básicas de juego de esa Constitución, de esta ciudadanía, creo que no se puede amnistiar. Creo que no lo digo yo, ilustres socialistas, presidentes del gobierno y muchísimos más, pues claro, han dicho que eso no podemos permitir. Podemos indultar si hace falta, porque eso sí lo prevé la Constitución, pero tú no le puedes, un Estado no puede ponerse, decir, perdona, me he equivocado, porque es lo que básicamente es una amnistía. O sea, hemos cometido una tropelía contra esta gente en esta comunidad, y creo que el Estado aplicó sus normas, el mismo que es presidente del gobierno, gobernaba el Partido Popular, pero recuerdo que el Partido Socialista y su secretario general apoyó, como debe de ser, creo, como partido institucional de este país, apoyó que eso era lo que debe hacer. Y ahora, claro, la imagen que damos es que todo para poder seguir gobernando. Y creo que habrá que hacer, tiene que llegar un momento a la gente, a los catalanes, a los políticos catalanes, decir, no, esa línea no la vamos a pasar solo para poder gobernar. Creo que eso sería mucho más honesto, decir, esa línea no la pasamos porque no es la amnistía. Esta gente no ha pedido que se va a arrepentir, que no lo va a hacer más, ¿qué va? Ha dicho que la amnistía es el punto de partida para lo que ellos quieren. O sea, aquí lo único que lo han tenido muy claro son los nacionalistas. Claro, no, meridiano. Nadie va a pedir disculpas por lo que hizo. Ellos quieren la amnistía para llegar al referéndum, que es lo que han dicho claro, o a la autodeterminación, que lo están diciendo estos días. Claro, un Estado que le están diciendo que nosotros lo que vamos es a la autodeterminación. O sea, que nos vamos porque ya con la amnistía y con las leyes que va a haber, pues no tenemos ya que temerle al Estado a nada. No tenemos por qué, ya podemos tirar para adelante. Y eso para mí es, pues no hay un tipo de arrepentimiento, de reconducir, de normalizar. Es decir, bueno, nos hemos equivocado, vamos a normalizar la relación, y dentro de la Constitución buscaremos
un estatuto, que si hace falta hay que modificar, pero reconozcamos que estas son las normas de juego, ¿no? Es que te están diciendo que mañana la amnistía las quieren para llegar al siguiente puesto. Por tanto, creo que un Estado no puede, una sociedad no puede decir, vamos, señores, que estamos dispuestos a indultar, a perdonar un error. Vale, todo el mundo se puede equivocar, pero hombre, no me digáis que mañana lo que queréis es romper este Estado otra vez. Eso es lo que creo que deberíamos que decir, esa línea no se puede pasar. Y los nacionalistas tenían que haber dado un paso atrás, nos hemos equivocado, vamos a buscar la reconciliación y a partir de ahí a ver hacia dónde podemos viajar. José Antonio. Me ha pisado aquí, Antonio, en gran parte el discurso que yo tenía pensado. Yo creo que el malestar catalán va a devenir en un malestar mucho más generalizado. La amnistía, yo realmente pensaba que no se iba a dar de manera definitiva este paso. Yo podría entenderla primero si se buscara un gran consenso. Para comenzar, es decir, vamos a normalizar la situación catalana, vamos a hacer un gesto de generosidad como país, pero ese gesto previamente exige el compromiso por parte de los independentistas, no de que van a renunciar a sus ideas, no, pueden seguir manteniendo sus ideas, sino que los pasos que van a dar van a ser pasos conforme a derecho. Y yo creo que están justamente diciendo lo contrario. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es una cesión del Estado para... Tú lo has dicho antes, Antonio, no sé si ha sido opinión tuya o que ha salido en el gobierno. Yo no había escuchado que es por el bien de España, pero no para avalar un gobierno para evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Yo creo, no lo he escuchado eso a nivel, digamos, de partido. Creo que por eso te preguntaba, que no estoy... Tengo capacidad suficiente para poder... Bueno, pero en el fondo yo creo que esa es la razón... Ahora intervendré de nuevo. En el fondo yo creo que esa es la razón de peso. Creo que es la razón de peso. Y repito, yo considero que el Estado debe ser generoso y debe intentar solventar este problema catalán que tenemos. Pero se necesitan unos pasos previos que el independentismo no los ha dado. Bien, yo me gustaría... Vamos, otra ronda. Otra ronda, Antonio. Bueno, pero si quiere Pilar ahora yo le cedo a ella porque... Venga, Pilar, vamos. Sí, vale, venga. si no, bueno, gracias. Yo solamente quería añadir que todo ha sido muy interesante en lo que habéis comentado. Un par de cosas. La Constitución dice que se prohíbe los indultos generales. La amnistía es más que un indulto general, porque lo que hace es la desaparición del delito del mundo jurídico, es decir, que esas personas nunca han hecho nada ni han cometido nada, con lo cual nos encontramos con un Estado de Derecho en el que de pronto puede cambiar las normas del juego y lo mismo que delitos de esta naturaleza desaparecen, puede hacer desaparecer otro tipo de delitos de gran gravedad. Además, más datos. Los independentistas que aquí se quedaron porque tuvieron, hay que decir que fueron más valientes, como por ejemplo Oriol Junqueras, etcétera, se han comido el marrón de los 3 años de cárcel y luego han tenido el perdón del gobierno, que ahí sí ha habido, digamos, un problema político solucionado políticamente que se puede entender, eso se puede entender. No, pero con este señor no. Porque como los votos se necesitan de se va a hacer desaparecer el delito completamente del mundo jurídico para que venga, pues, pase por la frontera como que aquí no ha pasado nada y se va a dar el siguiente escenario. Como además no solo no se han arrepentido, sino que dicen que lo van a volver a hacer, si saliese hipotéticamente, vamos a partir de una cosa y de un dato que no se nos olvide, que el problema catalán no es tan problema catalán como quieren hacernos creer, porque el Partido Popular ha sacado más votos, que ya sabemos que es un partido residual en Cataluña, ha sacado más votos que todos los independentistas juntos, que todos los partidos independentistas juntos en Cataluña. Es decir, que el problema catalán es un problema que se quiere sobredimensionar porque ahora interesa. Que es cierto que la amnistía, los indultos vinieron a suavizar el problema y eso hay que reconocerlo, Pero sigamos en ese hipotético escenario, en el hipotético escenario de que ya aparezca Puigdemont por la frontera, que aquí no ha pasado nada y que se presenta a las elecciones que tienen el año que viene en Cataluña y por H o por B sea el nuevo presidente de la Generalitat. Inmediatamente se declara la independencia de Cataluña, ya que es lo que pasa. ¿Qué escenario tiene Pedro Sánchez? ¿Qué va a hacer? ¿Meter los tanques en eso? Eso es un escenario absolutamente diabólico. Es decir, que él mismo está propiciando una situación
situación que no se sabe en qué va a desembocar, aparte de que ha dejado a los pies de los caballos a un Estado de Derecho robusto, que con una serie de normas que todo el mundo ha cumplido, incluidos los propios independentistas que se quedaron aquí, que también han cumplido esas normas y han estado en la cárcel, un Tribunal Supremo que queda también de prevaricador. Entonces, esto, ¿cómo se puede manejar una situación de este tipo, ¿no? Es decir, que por todos los que lo miren no puede salir bien, aparte de que todas las encuestas que han hecho, vamos, es que me voy ahí a la más radical, que es la de Sigma 2, la que hacen para la Sexta, hasta la que se hace para la Sexta, ha dicho que el 67% de los españoles no ve que viable ni con buenos ojos la amnistía. Es decir, que todas las encuestas que hemos visto de uno u otro sentidos políticos, me he ido a quizás la que más de izquierdas que yo he manejado, lo ven que para el grueso de los españoles, ya sean de socialistas o populares, da igual, ven mal que sea ese el mecanismo, porque es que se acaba con el Estado de Derecho, y cuando acabas con el Estado de Derecho acabas con la democracia y entramos ya en zonas rojas muy peligrosas. Antonio. Me encanta la capacidad de imaginación y especulación que hay en esta mesa esta tarde. Es posible. O sea, las cosas hay que analizarlas desde el punto de vista político y no desde el punto de vista de qué puede pasar y qué va a ocurrir. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que hay? Hay un problema catalán que no es nuevo, que es un problema que viene arrastrándose desde hace tiempo. Recordar una de las amnistías que se dio a Companys cuando declaró el Estado catalán en la República, la propia República tuvo que actuar en contra de este, y luego lo amnistió, ¿o no? Lo amnistió. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Pues claro que lo amnistió. Segunda cuestión, ¿por qué no esperáis a leer el preámbulo de la ley y los elementos que lleva esa ley consigo? ¿Por qué no esperáis a ello y ya discutimos con papeles sobre la mesa? Porque es que es muy fácil, muy único decir esto y lo otro. No, pero si la investidura va a ser la semana que viene. Si es que la investidura va a ser la semana que viene. Por eso te digo. Sí, porque siempre no es que esto no tocaba. Por eso te digo. Que está en la habitación, como bien decía Agustín, desde hace meses. Por eso te digo que cuando tengamos eso delante lo vemos. Es decir, otro elemento que nos estoy diciendo, la amnistía para Puigdemont, es para Puigdemont la amnistía. La amnistía le va a tocar a Puigdemont, pero fundamentalmente, y ya lo dije en esta mesa hace una serie de semanas, fundamentalmente va a directores de institutos, a funcionarios a cuyo cargo estaban una serie de locales que se pusieron una y que fueron denunciados y que falta y que están procesados y no pueden ser indultados. No pueden ser indultados para esto también. Por lo tanto, tenemos cientos de personas, de un nivel funcionarial de medio, no de altos dirigentes políticos, que se juegan mucho, ellos y sus familias fundamentalmente. Por lo tanto, yo creo que esto contribuye, lo mismo que los indultos. Lo que decíais de los indultos antes de que se dieran los indultos no es lo que estáis diciendo ahora de los indultos. Los indultos eran anatema, que no se podía poner sobre la mesa, no se podía indultar a ese señor. Bueno, pero Pedro Sánchez tiene la capacidad y por eso está donde está y nosotros estamos aquí, y él está allí porque tiene la capacidad política de entender la política desde un punto de vista del interés general. Y por lo tanto, pues que respetando las opiniones de todos, va a haber amnistía, que la discutiremos en su momento, y va a haber investidura de Pedro Sánchez, salvo que las cosas se tuerzan. Y lo siento mucho por los que... para que no te pise la línea argumental. Empieza tú ahora, José Antonio. A ver, yo he hablado aquí varias veces ya sobre mi posicionamiento en torno a la amnistía, y es verdad que siempre nos remitíamos a que saliese, a que se pronunciase el presidente. Ya se ha pronunciado, por tanto ya nosotros también tenemos un pronunciamiento en torno al asunto de modo genérico. Sí. Tú hablas del interés general, sí. Pero ¿quién decide? ¿Quién dice lo que es el interés general? El hecho de ser uno presidente no le da la potestad ni lo alumbra con una luz especial. Que lo dicho yo, que no pero ¿cuál es el interés del Estado? Es que aquí todo el mundo habla, no solo Pedro, sino todos, hablan del interés de España. Pero ¿cuál es el interés de España? Sí. ¿Ese mantra qué es?
Aquí yo entiendo que lo que hay detrás es una investidura, es verdad, y te voy a decir más, yo estaría de acuerdo con una amnistía, pasando por los pasos, valga la redundancia, previos que he comentado antes. Reconocimiento del daño cometido, reconocimiento de cumplir la Constitución a la hora de reivindicar su legítimo derecho a pedir la independencia y acogerse a los principios del Estado. Y ahí creo que el Estado sí debe ser generoso y que el presidente y su gobierno tiene que decir, vamos a hacer esta propuesta a todo el Congreso, a todos los grupos parlamentarios, para que nos definamos en torno a este asunto, visto que los principales responsables del tema han dicho, nos acogemos al Estado de Derecho, renunciamos a la unilateralidad, renunciamos a vulnerar la Constitución, pero aunque sigamos defendiendo nuestro derecho a la independencia. La libertad de opinión, de pensamiento, la Constitución la avala en este país. Cada uno puede pensar lo que le parezca, defender lo que le parezca, pero tiene que haber un marco. O sea, podemos defender lo que queramos, es defendible todo en este país. Fíjate qué libertad tenemos. Podemos defender, lo único que tenemos que respetar las normas. Creo que es tan evidente que por encima de lo que yo quiero están las normas y que con las normas podemos hasta conseguir la independencia de Cataluña. Está recogida en la Constitución cómo se puede hacer la independencia. Se podría hacer. Habría que hacer una reforma constitucional, disolver el Parlamento, convocar un referéndum, haber nuevamente elecciones. Todo, hasta la Constitución permite saltarse la Constitución, pero con las propias normas, herramientas que marca la Constitución. Y estamos hablando de ¿cuándo se va a modificar la Constitución? Es que es muy difícil, necesitamos 2/3, hace falta disolver las Cortes, hacer un referéndum sobre qué artículos queremos cambiar y volver a convocar elecciones con el nuevo gobierno. Eso lo prevé la propia Constitución. Sí, pero para la amnistía no hace falta disolver. No te hablo. Digo, para llegar a un Estado federal, a un Estado de Estado, o sea, que podremos defender incluso a que una parte de España se pueda ir sin ningún problema. Y eso lo prevé la Constitución. Si las herramientas las tenemos, utilicemos el juego que nos hemos dado los españoles para llegar a eso. Y que lo defiendan ahí. Y que vaya y defiende, queremos Cataluña, el País Vasco, el que quiera, irnos de España. Bueno, pues, hacer la campaña, presenta al partido político, llega al Parlamento, ten los diputados suficientes, lleva la propuesta, coge las mayorías que necesitas, convoca el referéndum. Que no se está hablando de eso, pero se está hablando de otra cosa. Sí, pero está hablando de que ese es el procedimiento para hacer. Lo que no podemos eso hacer es llevar al absurdo lo que estamos discutiendo. ¿Cómo que no? Perdón, que la independencia de Cataluña, que ahora mismo Claro, el artículo 2 de la Constitución lo prohíbe por la indisoluble unidad de la nación española. Efectivamente. Entonces él dice... Pero que no se está hablando de eso ahora. Pero ahora bueno, perdón. entra dentro de lo que dice Puigdemont. Bueno, en definitiva, a ver, ya está. A ver, Yo creo que no vamos a llegar a acuerdo. No, desde luego que no, vamos. Hay un tema que, aunque sea general, tiene su repercusión en Granada, y a mí me gustaría que tocáramos, porque me da la sensación que se ha quedado, que ha aflorado muy poco para lo que va a aflorar. El Defensor del Pueblo presentaba a final de la pasada semana un informe sobre la pederastia en la Iglesia. Al margen de 400, casi 500 casos datados y certificados, ese informe considera que se han podido dar en España alrededor de 400.000 casos de abusos, 400.000, de los que han sido víctimas menores, etcétera, 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 a manos de eclesiásticos. En Francia, unos 350.000 eran. La Iglesia ha puesto el grito en el cielo, etcétera, 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 pero llama poderosamente la atención que en ese informe del Defensor del Pueblo se hable de un fondo de compensación con carácter estatal para hacer frente a las indemnizaciones que habría que pagar a las víctimas. Quien más quien menos entiende que a las víctimas debe pagarles su agresor, y que la Iglesia tiene el dinero suficiente, o debería tenerlo, o en otros países ha ocurrido así, como para abonarle las indemnizaciones que sean necesarias. En Estados Unidos ha habido diócesis como la de Chicago que literalmente se arruinaron, literalmente, pagando indemnizaciones. Y aquí no parece muy, por lo que hemos estado viendo, muy de recibo
que tuviéramos que ser los contribuyentes, incluso las propias víctimas de sus impuestos, quienes pagaran su propia reparación. En Granada se han dado 14 casos datados. El panorama, desde luego, es bastante espeluznante en este tema. José Antonio, empezamos por ti. Bueno, para mí es un tema triste. No, tristísimo. Para mí es un tema triste, entre otras cosas, porque realmente yo me siento, como decía Santa Teresa, hijo de la Iglesia, ¿no? Con sus dudas y su historia. Yo creo que la Iglesia ha tapado muchas veces estas situaciones. Conozco casos incluso, ¿no?, de gente que la han modificado de lugar, como si cambiándolo de sitio se tapa el problema. Creo que ha habido a veces connivencia de la Iglesia con la administración de todo tipo, pero me parece que hay ahora una Iglesia distinta. Hay, no voy a decir que todo, ¿verdad?, pero ya comenzando desde el Papa, hay una sintonía y una sensibilidad diferente en torno a este asunto. Yo creo que este asunto se debe atajar con el absoluto rigor, que caiga quien caiga y, por supuesto, que pague la Iglesia. Si algo se demuestra que ha habido pederastia en algún miembro de la Iglesia, de clérigo, pues evidentemente la Iglesia debe cubrir ese coste, ¿no? El coste emocional, el coste moral, eso es algo ya que no tiene solución, pero al menos que tenga un cierto apoyo económico para resarcir en la medida de lo posible estas situaciones, y sobre todo que se tenga mano dura en la propia Iglesia, también en las administraciones, ¿no?, pero la propia Iglesia, para saber que un problema se solventa atajándolo y cortándolo de raíz, no cambiando al personal de sitio. Decías que la Iglesia ha cambiado. Ojalá, pero tenemos el caso muy reciente del cura de Melilla con su novia y los abusos grabados, que el obispo de Málaga lo que hizo fue cambiarle de Melilla a Málaga, y el arzobispo de Granada, que es el máximo responsable de esa archidiócesis, todavía no ha dicho ni pío, Antonio Jesús. Sí, pues, bueno, coincido en lo que decía en la presentación. Evidentemente, quien la haga, que la pague, eso está clarísimo, que ante un caso tan lamentable y del que estamos hablando, evidentemente, el Estado de Derecho, siempre dentro del Estado de Derecho, no fuera, tiene mecanismos para que el que la haga la pague, y si hay que hacer una ley que recoja y lleve sus pasos, pues se haga para, evidentemente, y si a la Iglesia hay que embargarle unos bienes porque no quiere hacerse cargo de lo que nuestros tribunales estimen que tienen que ser compensados estas personas, estas familias, pues que se aplique pues como todo el mundo. La Iglesia no es igual que cualquier ciudadano de este país, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por tanto, creo que estamos tardando, porque estamos viendo el espectáculo, aquí todo el mundo ve el espectáculo, pero me gustaría que algún partido político ya pusiera negro sobre el blanco cómo vamos a resolver un problema, la parte del problema que pueda resolver, otra parte desgraciadamente no, pero también me parece una cosa. Creo que también tiene que tener mecanismo el Estado para exigir a esta institución que cambie, que establezca una norma, algo que haga que a partir de ahora haya muchísima más transparencia y mucha más obligación de tomar un protocolo para que esto, igual que tenemos protocolo para todo, para que esto no vuelva a ocurrir, porque es que lo que estamos viendo que es que no ocurrió hace 100 años, es que está ocurriendo hoy, entonces, y nos enteraremos de que pase 2 años, que el cura de tal, entonces, y veo que la Iglesia tampoco está moviendo ninguna, ponía el ejemplo del obispo de Granada, ahí está callado. Entonces, yo creo que hay que hacer propósito de enmienda. Yo me creeré a la Iglesia más cuando diga, mira, vamos a hacer este sistema de control para evitar lo que sea, de buzón anónimo, lo que sea, pero que se le vea yo no veo nada, yo no escucho nada. Entonces creo que el Estado de Derecho tiene que actuar con la Iglesia para exigirle que ante la tropelía que se ha cometido de miles de casos, hay que exigirle que ponga unas normas para evitar lo que está ocurriendo ahora mismo y que no vuelva por lo menos a ocurrir a partir de ahora, o al menos pongamos los medios para que no ocurra. De las más de 70 diócesis que hay en España, 74 me parece, el 70% no ha colaborado en absoluto con la investigación que ha llevado a cabo el Defensor del Pueblo. En absoluto. Esa es la proactividad que mantiene la Iglesia con los nuevos tiempos. Antonio. A mí me llaman la atención 2 cosas. Una,
la cantidad de personas que han sido violentados sexualmente por parte de gente de la Iglesia o cercana a ella. Y segundo, la reacción que ha tenido la propia Iglesia. Porque si habéis estado atentos una vez que se publica el estudio del Defensor del Pueblo, la reacción de la Iglesia es decir, eso no puede ser verdad. Es decir, niega, la negación, el negacionismo. No hemos podido, ellos han estado negando siempre que hubiera un fenómeno masivo o amplio de abusos sexuales. Por lo tanto, cuando el Defensor del Pueblo saca esa extrapolación de 440.000 posibles violentados, la Iglesia se cierra en banda y dice que no, y hoy ha convocado una asamblea que no sabemos su resultado porque estaban reunidos hoy para estudiar ese tema. Por lo tanto, me llama la atención de que no están por la labor. Es decir, no han estado por la labor antes y ni están por la labor ahora ni van a estar por la labor mañana. Por lo tanto, es alto. ¿Cómo se puede abordar? Yo, os lo digo de verdad, me niego a que con mis impuestos se pueda resolver esta cuestión. Lo mismo que me niego a que, siendo más listos que otros, hayan inmatriculado determinados bienes que no eran suyos y los han puesto a su nombre. Por tanto, me niego también a eso. Y considero que hay que respetar y hay que proteger a las personas que han sido violentadas. Eso sí. El cómo, pues tendrá que verse de la manera. En los Estados Unidos, Agustín decía que desde Chicago yo añado Boston, añado ya una serie de diócesis que se han arruinado para indemnizar a las víctimas. Porque hay otro problema, la mayoría de los casos que se conocen son casos que suponen un delito, si es que el delito está ya prescrito. Por lo tanto, no van a ser los jueces los que digan hay que indemnizar, sino hay que ser la buena voluntad y el deseo democrático de ayudar a esas personas el que intervenga, pero no la judicatura, salvo que hubiera una ley, que aquí está nuestra compañera que lo podrá decir, una ley ad hoc, se dice así, sí. Una ley ad hoc que nos lleve a poder. Pilar. Sí, vamos a ver. Coincido con todo lo que han dicho mis compañeros de tertulia antes, pero quería añadir un par de cosas más. Los delitos cometidos contra menores de edad, de carácter sexual, no prescriben. Es decir, no prescriben nunca, fue un cambio en positivo de nuestro Código Penal actual, con lo cual están en disposición de entablar las acciones criminales que consideren oportunas y creo que están, si no lo han hecho todavía, están tardando ya en hacerlo y además... por mi parte, que el Estado a ellos, a las víctimas, les dé todo el apoyo psicológico, jurídico, todos los asesoramientos que necesiten para poder ser resarcidos de una cuestión tan grave como esa, ¿no? Es decir, que están a tiempo de entablar toda esta cuestión. También jurídicamente quería comentar que Papá Estado no está para todo. Papá Estado no está para pagar la indemnización de la Iglesia. Si yo hago algo, tú haces algo, el otro hace algo, lo vamos a pagar de nuestro bolsillo. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. Estos señores, si se considera que son condenados por la comisión de este tipo de delitos, son ellos y la Iglesia subsidiariamente, con carácter subsidiario la Iglesia, los que tienen que hacer frente a las indemnizaciones por los daños. Pero no solamente por el delito en sí, sino también por los daños morales, el precio del dolor, que eso evidentemente también tiene un abono. Esto desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista moral y ético, me parece absolutamente increíble que una institución religiosa, además del calado de la Iglesia Católica, primero se hayan producido estas situaciones, porque vemos que en otros sitios, en otras esferas de la sociedad también se han producido, pero que en una institución como la Iglesia Católica se haya producido estas situaciones y además la hayan tapado, los superiores tapando a los inferiores o los inferiores tapando a los superiores. Yo no me quiero ni imaginar el conjunto de posibles situaciones que hayan podido vivir personas sometidas además a una situación de inferioridad y de vulnerabilidad
¿cómo es posible que en la Iglesia haya sucedido esto? Yo sé que el Papa ha pedido perdón un montón de veces. Hay obispos, arzobispos, etcétera, que han pedido perdón. Pero estoy de acuerdo con lo que decir, que ahí hay una falta de transparencia y una opacidad, y la Iglesia no termina de pedir perdón como conjunto, sino que, bueno, el Papa, digamos que él sí lo ha hecho, pero yo oí el cardenal Omeya, lo oí creo que ayer, diciendo que esos números no eran ciertos, que eran muchísimo menos. Él lo oí, que eso no era verdad, que eran mucho menos. Bueno, pues que se haga un estudio, que se denuncien los casos, pero que lo que no puede ser es que la Iglesia Católica esté metida en algo tan turbio y tan delictivo como esta situación, y más y luego pagado por nuestros impuestos. Sí. Creo que la encuesta la ha hecho Gastrell, ¿no? A petición de Gabilondo. Por cierto, Gabilondo, si no lo cambio de orden, fue marianista. Sí. Gabilondo fue marianista. Pero la Iglesia ha pedido a través del Papa. ¿No es suficiente? Posiblemente no es suficiente. Yo me niego a pensar que sea masivo, porque si no sería para salir corriendo. Me niego a pensar que sea masivo. José Antonio, que sea muy abundante. Solo un momento. En Francia, muy parecido a nosotros, quizá todavía con menos peso de la educación religiosa en el Estado, etcétera, etcétera, son 350.000 casos. Es decir, que no van muy descaminados, Pero bueno, estos son casos, pero no son 440.000 clérigos, ¿no? Sino afectados. A lo mejor un clérigo. A lo mejor un clérigo. Claro. Yo lo que me planteo, no por este caso concreto. Perdona, es que hay un tema que no hemos tocado ninguno, y yo quiero que lo ponga sobre la mesa, y es que la propia Iglesia encargó a una auditoría, a un despacho de abogados, el que hiciera un estudio. Lo curioso es que la propia Iglesia, 1 millón de euros, le ha dicho a la auditora esta que los trabajos ya, o sea, que hemos visto los resultados, que hay que cerrar, que no sigan, que hay que cerrar. ¿Eso qué quiere decir? Y yo ya no digo más de esto que diga Agustín, digo porque... yo lo que no por este tema, no por este tema, porque sería considerado como una especie de venganza, ¿no? Pero en pleno siglo XXI no va siendo hora ya de que un país que se considera confesional constitucionalmente le dé 2 vueltas al concordato que mantiene en una orden, en un estado de preponderancia absoluta a la religión católica, a la Iglesia católica, en numerosas cuestiones en la vida cotidiana de este país, como son las inmatriculaciones. Recordemos, en Francia los templos son propiedad del Estado. Notre Dame es propiedad del Estado. Sí, señor. La Catedral de Estrasburgo es propiedad del Estado. Y aquí no solo son de la Iglesia, sino que además la Iglesia se apropia de todo lo que hay alrededor. Véase el caso de la mezquita de Córdoba. ¿No sería hora de que le diéramos 2 vueltas al concordato? Pero espérate con lo de la amnistía después. Pregunto. José Antonio, ¿sería o no sería hora de darle una vuelta? No me importa que se dé una vuelta, que la Iglesia, siendo pobre, como mejor se manifiesta que uno es pobre siendo realmente pobre. Entonces, pero la Iglesia se acogió a una ley que se hizo posiblemente ad hoc para ello, y se acogió a ese asunto. A mí me parece que yo no estaría en contra de que se abriera ese melón y que realmente esos bienes pertenecieran al Estado. Eso no pasa nada, de uso. Pero no solo esos bienes, sino decir, el nivel de preponderancia que tiene en la educación, en un montón de cosas, Antonio Jesús. No, sí, yo creo que ahí coincido en que son otros tiempos. Aquella concordato pudo tener sentido en aquella España, pero ahora que la explican los privilegios que tiene una institución en una constitución, en la igualdad, fiscales, no tiene, solamente de aquellos bienes. Exacto, que no están adscritos al culto. Exactamente. O sea, que las residencias universitarias ya sí pagan, antes no. O sea, porque eran de la Iglesia. Ahora ya le han dicho, no, los de culto, ya está bien que metáis más. Entonces, que evidentemente ese concordato no procede en el siglo XXI y no procede, y revisar todos aquellos casos donde te das cuenta que la casa parroquial realmente era casa del pueblo, que se hizo, o sea, un montón de cuestiones que, evidentemente, lo del Estado francés me parece también correcto, que copiemos de otras democracias sobre cómo han tratado a la Iglesia, a la Iglesia, que no tiene nada que ver como lo hemos hecho en España. Los de culto, efectivamente, los adscritos al culto no pagan IBI. Eso.
La mezquita de Córdoba está adscrita al culto y gana 9 millones de euros al año, pero además en concepto de donación. Si usted va a comprar una entrada a la mezquita de Córdoba, no le va a poner entrada ni ticket, va a poner donación. La donación, por propia definición, es un acto voluntario. No se paga. Que si tú no quieres hacer la donación, pues no la haces, pero tienes derecho a disfrutar de ese lugar. Pero la donación no lleva aparejado el pago de impuestos. No paga IVA. Entonces, bueno. Sí, Pilar. yo quería hacer un apunte un poco jurídico con respecto al tema de las inmatriculaciones. Vamos a ver, aparte de la ley que se hizo en su momento para procurarlas, los bienes de la Iglesia, de catedrales, etcétera, no me refiero a los colegios mayores, etcétera, pero también porque hay muchos que tienen ya muchos años. Los bienes de la Iglesia son propiedad de la Iglesia desde tiempo inmemorial. Vosotros sabéis que la prescripción adquisitiva, la llamada usucapión del derecho civil, opera a los 90 años. Es decir, que con justo título y buena fe ser propietario de ello a los 90 años. Es decir, que ahora, después de 1000 años, que me vengan diciendo que la Catedral de Burgos no es de la Iglesia y no la puede inmatricular, es que iría en contra del propio derecho civil. Es decir, que si aquí estamos hablando que el derecho hay que aplicarlo igual para todo el mundo, hay que aplicarlo igual para todo el mundo. Igual que si yo utilizo una casa durante 90 años con buen título, con buena fe, perdón, y justo título, que justo título se refiere a que se han inmatriculado plazas de ciudades. Bueno, esas cosas no, plazas. Pero si las plazas son todas, digo en Córdoba, plazas de ciudades. Una plaza es propiedad, es bien de dominio público, propiedad municipal, es de dominio público municipal. Cementerios, y además imprescriptible, cementerios. Inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, que para los bienes de la administración pública no opera la prescripción adquisitiva. Cuando alguien ocupa, me da igual que sea la Iglesia, el que sea, ocupa un bien de cualquiera de las administraciones públicas que existen en este país, local, autonómica o estatal, está pensando que va a adquirir un bien que nunca va a ser de su propiedad, porque ahí la ley es muy clara y la ley del patrimonio de las administraciones públicas es clarísima. Es decir, que sean apropiadas de una plaza, lo siento mucho, pero no es de ellos, y si la inmatriculan da igual, porque no es un justo título y además eso es una eso es una ilegalidad. Si han cogido una plaza es una ilegalidad porque es un bien de dominio público, pero que los bienes que se han adquirido por la prescripción adquisitiva, siendo posible ella, no en el caso de los bienes de la administración, que no es posible, esos bienes, igual que pasaría con cualquiera de nosotros, son de ellos desde tiempo inmemorial. Y ahora querer revertir una situación jurídica de título jurídico justo, que viene a lo mejor desde hace 1000 años, 1200, 500, 400 años, eso no se puede hacer. Es decir, que hay que ser justo legalmente. Sobre el tema que íbamos el inicial, y ya acabo con esto, sobre el tema de la pederastia en la Iglesia, que es un tema absolutamente execrable y creo que es detestable y que hay que perseguirlo hasta el final, como hemos dicho. También me gustaría que los poderes públicos y sobre todo los partidos políticos que más hacen incidencia en esto, que estamos de acuerdo con ellos, hicieran la misma incidencia en el resto de las confesiones religiosas que existen en este país, lo mismo en Francia, que lo mismo en Estados Unidos, que se hiciese en todas, me da igual que sean cristianos, etcétera, porque dentro del cristianismo hay muchas confesiones. Es decir, que aquí el único que, aunque no lo haya hecho bien, que lo he dicho antes, pero el único que ha pedido perdón por este tipo de actos ha sido el Papa de la Iglesia Católica. Yo no he visto a la Iglesia anglicana, no he visto a los evangelistas, no he visto a los mormones, no he visto a los otros pedir perdón por nada, y el único que sí ha pedido perdón es nuestro Papa, y eso también hay que reconocerlo. No, si al Papa Francisco hay que reconocérselo. Hay que reconocerlo al Papa, no a su... No sabemos el peso específico del Papa ahora mismo en ese negociado. Por eso yo solamente me he referido a él. Pero bueno, Antonio. Hombre, estamos para analizar los hechos execrables, como tú dices, de la Iglesia Católica. No estamos, porque no tenemos conocimiento de lo que haya ocurrido en otras confesiones religiosas, no lo sabemos, o no ha saltado la prensa, o no ha habido denuncias. Es decir, si saltase alguna denuncia, yo lógicamente mi posición sería la misma, no habría ninguna diferencia. Y en lo que se refiere a la inmatriculación de bienes, no estamos, yo nunca he hablado, ni se me ocurriría, porque me parece
una cosa fuera de tono de decir que la catedral de Granada o la catedral de Burgos o la catedral de Valladolid pues sea obra para una administración determinada. Eso es de la Iglesia. Ahora de lo de Córdoba sí, porque la catedral de Córdoba no es una catedral, es la mezquita catedral. Es decir, eso habría que estudiarlo jurídicamente, a ver, esas cuestiones, ¿no? Y luego lo de las plazas y las calles, pues hay que conocer el territorio. En el Valle de Legrín, al lado de la iglesia de uno de los pueblecillos que hay allí, no sé, ahora mismo no quiero decir ningún nombre, vaya que me equivoque y meta la pata, pero a mí me lo enseñaron y me lo dijeron, mira, esto era del pueblo, y vino el cura y lo puso a nombre de la iglesia. Y es una plaza que le impide a los ciudadanos allí construir lo que ellos querían, que era hacer un centro cívico de estos multidisciplinares. Por lo tanto, son muchas casas del cura, son muchos solares, son muchos cortijos, son muchos elementos que se hacen. ¿Por qué? Porque no tienen nombre, no están puestas en el catastro a nombre de nadie y se lo ha quedado el párroco correspondiente. En Córdoba es la Plaza del Pocico, que es una de las plazas más importantes de Córdoba, en el barrio de la Fuensanta, y el ayuntamiento y se da cuenta de buenas a primeras que está puesto a nombre de la iglesia, y no le han hecho ni puñetero caso, ni puñetero caso los jueces, nada, absolutamente nada. Bueno, pero otro día hablamos del concordato, que era lo que yo quería hablar. Sí, pero eso ahora no, ahora lo vamos a dejar. Hablar de la amnistía y eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de movilizaciones en la calle, que hemos tenido y tenemos todavía varias a punto de celebrarse con temas muy importantes.